Diego, buenos días a usted y a todo su auditorio. Gracias. Hablaba Isabel sobre algunos temas pendientes que aún quedan en esta ley de víctimas. Sí, indudablemente uno de ellos es el que tenga un término para que den respuesta a la solicitud de viabilidad de las víctimas. Por ejemplo, si alguien quiere una compensación porque fue víctima de algún delito grave, indudablemente tendrá que hacer todo el trámite, pero el tema es que hoy por hoy no tenemos una fecha límite para que dé respuesta el sistema o la propia autoridad. ¿Y se podrían tardar todo el tiempo que quieran? 10 años si quieren. Yo creo que eso hay que componerlo en la ley. Y también quisiera puntualizar algo que el otro día Ciro preguntaba a la senadora Cristina Díaz y a la senadora Angélica de la Peña, si algún familiar de algún delincuente pudiera tener acceso a esta ley. Y la respuesta es sí, indudablemente que cualquier persona que le violen también un derecho humano, porque la ley protege tanto los derechos de las víctimas por hechos violentos como los derechos humanos. Los que violan los derechos humanos indudablemente es la autoridad. El peor de los delincuentes tiene a salvo sus derechos humanos. Entonces, si alguna autoridad le viola los derechos humanos, claro que puede utilizar esta ley para reclamarle al Estado la reparación del daño. ¿Y no se clasificaría como un tipo de víctima distinta en este caso? No, es que la ley no hace ese distingo. Ya. Sería exactamente igual. Pero entonces tenemos, a pesar de estos pendientes que hablábamos, una mejor ley de víctimas. Indudablemente es una ley muchísimo más funcional, es una ley que cuenta con el piso mínimo para poder funcionar, y creo que la otra parte tendremos que irla introduciendo en la ley secundaria. Pero hoy podemos estar contentos porque las víctimas ya tienen un instrumento jurídico que, si bien es perfectible, repito, ya es viable para que la gente pueda reclamar sus derechos. Ahora hay que apurarla a lo largo de toda la República y primero en la Cámara de Diputados, lógicamente. Claro. Otra de las cuestiones, por cierto, de las que se hablaban desde un inicio con la ley de víctimas era el tema de la responsabilidad de estados, de municipios, de las autoridades locales, vaya, en este tema. Ese es un tema muy grave. Tenemos 7 estados de los más delictivos, de los más peligrosos, y hoy por hoy la federación se está haciendo prácticamente cargo de pagar esta compensación a las víctimas cuando sea procedente. Esto yo en lo particular creo que no debe de ser así. Cada estado debe ser responsable de combatir el delito, pero también de las víctimas, y eso es algo que debería de impactar a los presupuestos también de los estados, y hoy por hoy, bueno, esto no se contempla. Se ha hablado mucho sobre quiénes o cómo se pudo lograr esto hasta el momento, hasta cómo vamos en este proceso legislativo de esta ley, o estas modificaciones a la ley de víctimas, y desde luego que las fuerzas políticas, pues todas participan en esto, pero lo hemos dicho varias veces, lo hemos comentado también con usted, la sociedad y las organizaciones como la suya, pues han tenido gran parte de la responsabilidad en esta ley. Sí, indudablemente nosotros las que padecemos y tratemos con víctimas, teníamos urgencia de contar con un instrumento de esta naturaleza para poder ayudar de una manera más eficaz a todas estas gentes que requieren primero de ayudas y luego de esta compensación económica. También participó la UNAM y el INACIPE. Desgraciadamente, bueno, en el camino se fueron modificando muchas cosas, pero sí, principalmente las organizaciones de la sociedad civil somos las que hemos impulsado este tema. Bien, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, gracias. Gracias, buen día, hasta luego. Gracias, buen día. Vamos a una breve pausa, regresamos con más información aquí en